Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la Aldea Global, Ecomundo, Ojalá 4RD. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, baraja incentivos fiscales para que la clase media de los Estados Unidos invierta más en la bolsa de valores. Las familias con rentas inferiores a $200,000 podrán invertir en este plan si se puede desarrollar hasta $10,000 libres de impuestos. En plena campaña para su reelección, el presidente es consciente que su supervivencia en la Casa Blanca depende en buen grado de la percepción que los votantes tengan de la economía. Es por ello que su administración continúa esbozando planes que extiendan las rebajas fiscales ya implementadas a finales del 2017 como parte de la reforma tributaria aupada por el despacho Oval y los republicanos desde el inicio de su gestión. En estos momentos son muchas las opciones en bandeja. Según altos funcionarios, una de las propuestas que está ganando impulso dentro de la Casa Blanca es la posibilidad de incentivar con deducciones fiscales la inversión de estadounidenses en la renta variable del país. Específicamente, uno de los escenarios planteados es permitir que las familias que ingresen hasta $200,000 al año puedan invertir hasta $10,000 de dichos ingresos en bolsa libres de impuestos. Aunque estas cifras podrían cambiar, dado que las conversaciones continúan a puertas cerradas entre los distintos funcionarios de la administración, la meta es que una parte de los ingresos de los estadounidenses no sean gravados para impulsar así sus inversiones. Hasta la fecha, solo las inversiones en planes de pensiones, como los 401-K, disfrutan de algún tipo de incentivo similar. De hecho, un 52% de los estadounidenses tienen acciones por debajo del 62% previo a la crisis. En estos momentos, el porcentaje de estadounidenses que cuenta con inversiones en bolsa no ha llegado a recuperar los niveles previos a la gran crisis financiera 2008-2009. Por aquel entonces, el 62% de los individuos contaba con algún tipo de exposición a la renta variable del país. Tras la gran recesión, este porcentaje se redujo hasta el 52%, de acuerdo a una encuesta de Gallup, y el año pasado alcanzó el 55%, pese a la rentabilidad de doble dígito y los máximos registrados por los principales indicadores bursátiles. Es decir, que todavía se mantiene un 7% por debajo en relación a la situación anterior a la gran recesión 2008-2009. El propio presidente de los Estados Unidos se ha convertido en un animador de la renta variable estadounidense, elogiando continuamente a través de su red Twitter los nuevos máximos alcanzados por el Dow Jones, el Nasdaq compuesto o el Standard & Poor's 500 desde que ocupase el despacho Oval en enero del 2017. Desde entonces, este último índice acumula subidas del 49%. Para Stephen Moore, economista de la Heritage Foundation, un think tank conservador cercano a la Casa Blanca, ha planteado que de implementarse esta exención de impuestos, generaría una cantidad de dinero bastante sustancial para los estadounidenses. El director del Consejo Económico Nacional, Larry Kudlow, explicó que otras opciones también incluyen la posibilidad de crear cuentas de ahorro universales que permitan acumular dinero para la jubilación, educación y atención médica en un solo formato. El dinero depositado en dicha cuenta estaría grabado y se grabaría cuando se retire. Pero la rentabilidad generada durante el periodo de inversión
lo que se conoce como ganancia de capital, no enfrentaría impuestos. El funcionario reconoció que esta política, si se aplica, puede extenderse tanto a los bonos como a las acciones. La Casa Blanca, por su parte, ha señalado su intención de implantar una segunda remesa de incentivos fiscales bautizada con el nombre de Impuestos 2.0, Tax Cuts 2.0, como incentivo para garantizar que la expansión económica más larga de la historia, de acuerdo a su criterio, continúa hacia adelante. Los funcionarios no descartan tampoco un recorte de impuestos sobre la nómina o extender los ya aplicados más allá de su fecha de expiración. Sin embargo, es cierto que cualquier reducción de impuestos necesitaría contar con el visto bueno del Congreso para poder entrar en vigor. Algo difícil en un momento en que los demócratas cuentan con la mayoría en la Cámara de Representantes. El presidente estadounidense ha sometido y presentado a la opinión pública su presupuesto con recortes de $1 billón en el gasto sanitario para esta década. Prevé 2.000 millones para el muro fronterizo con México. Ya de hecho el Pentágono ha hecho transferencias para la construcción del muro. El presidente desveló su propuesta de presupuesto para el año fiscal 2021 en el que remarca sus prioridades como notables recortes en el gasto social y medio ambiente, especialmente en el sanitario, donde propone un tijerazo de más de $1 billón en los próximos 10 años, mientras eleva de nuevo la partida dedicada a defensa militar y a la exploración espacial con la vista puesta en Marte. El proyecto presupuestario de un total de $4.8 billones aumenta el gasto militar en un 0.3% hasta los $740.500 millones, mientras que reduce el resto de las contribuciones en un 5% hasta los $590.000 millones. Uno de los grandes beneficiados es la agencia aeroespacial NASA, que ve incrementado su presupuesto un 12% este año, dentro del objetivo marcado por el mandatario de regresar a la Luna y llegar a Marte para 2030. El resto de las partidas, excepto la de defensa, propone importantes rebajas presupuestarias, con un recorte del 26% en el de la Agencia de Protección Medioambiental, un 21% en el Departamento de Estado, un 9% en el Departamento de Salud y un 8% en el Departamento de Educación. Y también prevé $2.000 millones para la construcción del polémico muro fronterizo con México. Pero lo más importante es que las cuentas prevén un nuevo intento de derogar la ley sanitaria aprobada por su predecesor Barack Obama y reducir al mínimo las ayudas para que las personas en riesgo de pobreza reciban atención sanitaria subvencionada. En total, estos recortes supondrían un ahorro de $1 billón durante la próxima década y probablemente se conviertan en el foco de la campaña electoral de los demócratas. Asimismo, apunta a menores contribuciones a diversos programas de asistencia social al elevar los requisitos como la búsqueda activa del empleo para acceder a beneficios como los cupones de alimentación de los que dependen millones de estadounidenses. Pese a haber prometido equilibrar las cuentas públicas, el presupuesto del presidente no se compromete a eliminar el abultado déficit público hasta 2035 y no en 10 años, como había adelantado previamente. Este proyecto es más una declaración de prioridades que un verdadero plan presupuestario, ya que será rechazado sin miramientos nada más llegar a la Cámara de Representantes de mayoría demócrata. Este dibujo de prioridades, sin embargo, sirve al mandatario para remarcar sus intenciones políticas de cara a la campaña para las elecciones de este año, lo que hace más sorprendente aún su decisión de volver a la situación de recorte sanitario que ya le ha salido caro en las legislativas del 2018. Por otro lado, el índice de precios al consumidor
en Estados Unidos se ha establecido en el 2,5% en enero, por encima de lo que habían vaticinado los expertos, que calculaban una inflación del 2,4% y 0,2 por encima del dato de diciembre, que fue del 2,3%. Por su parte, el índice de precios subyacentes, sin ponderar la energía y los alimentos frescos, se ha establecido en el 2,3%, por encima del objetivo que marca la Reserva Federal de Estados Unidos. Una inflación en estos niveles puede suponer un obstáculo para la Reserva Federal a la hora de recortar los tipos de interés. Ahora que la economía se está desacelerando, la inflación está avanzando levemente, más rápido de lo que se considera como estabilidad de precios, por lo que sería más complejo justificar una bajada de las tasas de interés. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reconoció en su discurso ante la comparecencia semestral ante el Congreso que el brote de coronavirus en China puede generar perturbaciones que se extenderían al resto de la economía global, aunque apuntó que la incertidumbre comercial se ha rebajado. Sin embargo, luego de este discurso, el Fondo Monetario, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio han advertido de la complejidad de este proceso. De manera que el presidente estadounidense está barajando una serie de opciones para buscar beneficiar las inversiones en la bolsa de valores de los sectores medios que están por encima de los $200,000. Ya veremos de qué manera se podría aplicar esta modalidad. Por otro lado, su plan presupuestario sometido a la Casa Blanca para el próximo año realmente plantea un recorte de importantes planes sanitarios, de medio ambiente, incrementando partidas, sobre todo del gasto militar y el muro fronterizo. Todo esto va a generar grandes situaciones de cuestionamiento, tanto en el Congreso, que por supuesto no va a aprobar esta propuesta, y de cara a las elecciones. Pero será esta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá, 4RD. No le cambie, cita cultural.